hermanos. Dios los bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie de Colosenses. Así que los invito a abrir sus Biblias en Colosenses capítulo 2. Hoy vamos a estar viendo los versículos que van del 1 al 7. Colosenses 2, del 1 al 7. Una de las grandes cualidades que tenemos los hombres muchas veces es de, con el tiempo, perderle el valor a lo conocido. Por ejemplo, lo experimentamos en algo cotidiano con nuestros teléfonos. Al momento de comprarlos estamos chochos con nuestros teléfonos, vemos todo como algo innovador, vamos descubriendo las funciones que tiene y estamos felices por la nueva adquisición que obtuvimos. Lo mismo también podemos decir en nuestras vidas que sucede con algún vehículo, ¿no? Como un auto, una moto. Lo compramos y estamos felices al momento de obtenerlo. Y así podría ser una larga lista de aquellas cosas que al momento de adquirirlas en nuestras vidas nos cautivaron, pero que al pasar el tiempo tenemos que reconocer que dejaron de hacerlo. De hecho, solemos, con el pasar del tiempo, buscar cambiar nuestros teléfonos, ¿no? Buscar cambiar nuestros vehículos, etc. Y no entro en cuestiones más profundas, como matrimonios que con el pasar del tiempo comienzan a restarle valor a lo que en un principio significó todo para ellos. Y así podríamos citar muchos más ejemplos que demuestran cómo somos, ¿no? Como seres humanos. Somos así. Solemos restarle valor a las cosas en la medida en que nos acostumbramos a ellas. Por eso vemos la necesidad constante de tener que actualizarnos. Y no negamos que esa es una corriente que este mundo intenta inculcarnos. Que esa es la manera en que este mundo nos conduce a ver las cosas. Siempre buscando algo nuevo. Porque lo que obtuvimos o lo que tenemos, lo que conocemos, con el tiempo en nuestras mentes y en nuestras sensaciones va perdiendo valor. Lo que en su momento nos cautivó, ahora ya no lo hace más. Corazones insaciables que necesitan de algo más, buscando alcanzar plenitud, lo cual nunca llega. Y nuestras vidas cristianas también muchas veces tornan a vivirse de la misma manera. Lo que vamos a ver hoy en nuestro texto es el llamado a dejar de continuar buscando en cualquier otra cosa por fuera de Cristo un sentir de plenitud. A que la manera en que recibimos a Cristo, así podamos andar en Él. La manera en que recibimos a Cristo en nuestras vidas, que así podamos vivir en Él. Cristo cautivó nuestro ser cuando recibimos su Evangelio. Cada uno sabrá, examinando su vida, aquellas sensaciones que tuvo en el momento de conocer a Cristo. Aún así, con el pasar del tiempo, muchas veces nos hallamos buscando por fuera de Cristo lo que tenemos en Él. De ahí que nos encontramos con vidas muchas veces cristianas desnutridas, vidas débiles, vidas insaciables, vidas tristes, vidas depresivas, vidas amargadas. Con el pasar del tiempo nos vamos alejando de Cristo y automáticamente nuestro pecado comienza a buscar otras cosas que puedan traerle plenitud a nuestro corazón y en lo cual nos encontramos viviendo constantemente en un sentir de vacío en nuestro interior. No entendemos que nuestra vida se trata de ahondar más y más en Cristo, de conocerlo más y más a Él, de creer más en Él. Cristo no es algo que conocemos en el momento de nuestra conversión y luego nos abocamos a conocer otras doctrinas que llenen nuestro interior.
Cristo es la fuente inagotable a la cual cada día, cada momento, cada segundo de nuestro existir deberíamos acudir para crecer en santidad y caminar en la voluntad de Dios. Hay una oración muy conocida en Efesios que Pablo hace por la iglesia, por sus hermanos, y les dice, y ora para que ellos puedan ser capaces de comprender cada vez más cuál es la anchura, cuál es la longitud, cuál es la altura y cuál es la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, dice Pablo, que sobrepasa el conocimiento. Y el propósito por el cual lo dice es para que ellos puedan ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Hoy en nuestro texto vamos a ver cómo Pablo le advierte a los colosenses a que no se aparten en su búsqueda espiritual por fuera de lo que recibieron en Cristo. Que así como ellos lo recibieron, como fueron enseñados, así continúen andando en Él. ¿Y cómo es que los colosenses recibieron a Cristo? Como aquel por quien fueron creadas todas las cosas y por quien todas las cosas permanecen. Como aquel en quien somos reconciliados con Dios. Como aquel en quien tenemos esperanza. Como aquel en quien habita toda la plenitud de Dios. No se aparten de ese Cristo Jesús, porque de hacerlo, les dice Pablo, serán engañados y estarán prontos a caer. Los invito a buscar en sus Biblias Colosenses 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y dice así: porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Dividí este pasaje en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la preocupación de Pablo por los colosenses, los versículos del 1 al 3. En segundo lugar, vamos a ver la advertencia de Pablo hacia los colosenses, versículos 4 y 5. Y por último, vamos a ver la exhortación de Pablo a los colosenses, en los versículos 6 y 7. En primer lugar, no solo Pablo les va a expresar su enorme preocupación por ellos, y también por los que están en la Odisea, sino que a su vez también les va a expresar su anhelo. Detrás de esta preocupación hay un deseo de Pablo hacia ellos. Cabe aclarar que Pablo no los conocía personalmente, sino que el Evangelio había llegado a esta iglesia de Colosas por medio de Epafras. Aún así, el espíritu del Evangelio une a los que son de Cristo, de manera tal que Pablo se considera unido a ellos. De ahí que surge la preocupación de Pablo por la manera en que ellos estaban siendo atacados por ideologías y pensamientos de hombres que solo buscaban nuevos caminos hacia una espiritualidad plena por fuera de Cristo.
Pablo les va a mostrar que tal camino es un engaño y que solo deben crecer en el conocimiento de Cristo. Ellos no lo conocían personalmente a Pablo, sin embargo, él se hallaba luchando por ellos. Una lucha caracterizada por la oración. De hecho, es la misma palabra, esta que se utiliza en este pasaje como lucha, la que encontramos al final de la carta de Colosenses, donde Pablo dice acerca de Epafras que se esfuerza intensamente a favor de ellos en sus oraciones. Esta palabra lucha nos da una idea de contender contra un adversario, de batallar contra un enemigo. Pablo les está diciendo en el versículo 2 que aunque no tuvo la oportunidad de conocerlos personalmente, él batalla en sus oraciones, él lucha en sus oraciones involucrando todo su ser para que alcancen un verdadero conocimiento de Cristo, lo cual, les dice Pablo, es la fuente de todo conocimiento y de toda sabiduría. Pablo les había dicho que él trabajaba forzosamente para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, es decir, a todo hombre completo en Cristo. Y ahora les dice que en base a entender eso y el hecho de que Cristo en ellos es la esperanza de gloria, Pablo les dice que cobren ánimo y que se unan con fuertes lazos de amor. Todo esto para que los colosenses puedan tener una plena confianza de que entienden cuál es el misterio en el plan de Dios, ¿no? Lo cual es Cristo mismo, en quien están escondidos, es decir, en quien se encuentran presentes todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo les estaba declarando que el propósito de su predicación era dar a conocer a Cristo, que no solo era la esperanza de gloria para ellos, sino que también era por medio de quién y en quién ellos se encontraban completos. Es por eso que desea que ellos sean alentados al entender esta verdad y que caminen seguros, confiados en que entienden como pueblo de Dios cuál es el plan de Dios que se propuso en la persona de Cristo. No hay mayor conocimiento ni mayor sabiduría plena que el hombre pueda adquirir por fuera de Cristo. Era necesario que ellos comprendan que están completos en Cristo y que no deben buscar por fuera de Él nada para sentirse plenos en sus vidas espirituales. Ahora, para tal fin, les dice Pablo que es necesario encontrarse unidos en amor, lo cual más adelante va a decir que es el vínculo perfecto. Es necesario que haya un amor tal en la iglesia que nos conduzca a crecer en el conocimiento de Cristo. No basta con simplemente adquirir conocimientos teológicos, sino que ese conocimiento debe verse involucrado y plasmado en un amor tal entre hermanos que fortalezca la unión que tienen en Cristo. Pablo ora para que los colosenses puedan conocer más y más el plan que Dios se propuso en Cristo, lo cual los hace completos en Él. Pablo lucha en sus oraciones para que ellos tengan la seguridad que proviene de entender y de comprender el plan de Dios en la persona de Cristo. Ahora, el Evangelio nos provee de innumerables riquezas en la persona de Cristo. Sin embargo, muchas veces nosotros, como hijos de Dios, ignoramos esto. Buscamos sabiduría y buscamos plenitud en cosas por fuera de Cristo. Relacionamos a la persona de Cristo solo a nuestro momento de conversión, donde lo reconocimos como nuestro Salvador y Señor, donde entendimos la necesidad de su obra expiatoria. En ese entonces, Cristo lo era todo para nosotros.
Pero al pasar el tiempo, para nuestra vida cristiana, comienza a buscar otros caminos para experimentar plenitud. Escuchamos hablar de Cristo muchas veces, y si son verdades a las cuales estamos acostumbrados a escuchar, las pasamos a la ligera en nuestras mentes y ni hablar en nuestros corazones. Aún así, continuamos viviendo ignorando que es en el conocimiento de Cristo que el Evangelio nos llama a perseverar. Creemos que con el simple hecho de haber escuchado y entendido lo que Cristo hizo por nosotros, creemos que con eso muchas veces basta. El conocimiento, sin embargo, va más allá de una simple comprensión intelectual. El verdadero conocimiento de Cristo lleva nuestras vidas a vivir más y más para Él. Conduce todos nuestros deseos y nuestros anhelos hacia Él. Inclina nuestro corazón a buscar obedecerlo en todo y glorificarlo en cada instante. Nos impulsa a darlo a conocer a toda persona que nos rodee. Ahora, si evaluamos nuestras vidas en el conocimiento de Cristo, en base a cada una de estas cosas, entonces nos vamos a dar cuenta de cuánto más nos falta conocer a Cristo. Pablo ora a los efesios para que sean capaces de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, les dice, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. La persona de Cristo es tan majestuosa que nunca llegaremos a conocerlo del todo. Y sin embargo, nosotros como cristianos muchas veces damos por sentado en nuestras vidas que conocemos a Cristo y que no hace falta seguir indagando en su persona. Más bien, nos sentimos más cómodos al profundizar en doctrinas que cautivan nuestro interés, y de esa manera la persona de Cristo va perdiendo valor en nosotros. Con todo esto, ignoramos que nuestra plena seguridad como hijos de Dios viene de conocer más y más a Cristo. Entonces la pregunta es, ¿en qué medida en tu vida cristiana estás buscando conocer en mayor profundidad a Cristo? Porque según sea la respuesta a esa pregunta, será la realidad de tu seguridad y de tu comprensión del Evangelio. No podemos hallarnos viviendo vidas cristianas sin estar constantemente buscando conocer más y más a Cristo, sin ahondar más y más en su obra redentora. Solo esto podrá alejarnos de caminos que nos lleven engañosamente a apartarnos del propósito de Dios en la persona de Cristo. Vemos cristianos que viven angustiados, que viven deprimidos, ansiosos, luchando siempre con sus mismos pecados, y debemos entender que muchas veces eso es consecuencia de encontrarse buscando plenitud por fuera de Cristo. Al hacerlo, inevitablemente vamos a tener un sentir de insatisfacción. Siempre nos va a hacer falta algo más, y eso siempre nos va a conducir al error. Y justamente eso era lo que amenazaba a la iglesia de Colosas, y aún en nuestros días continúa amenazando a la iglesia de Cristo. Dejamos de buscar en Cristo esa plenitud y vamos en busca de muchas otras cosas que lo único que resultan en nuestras vidas es en un profundo sentir de vacío. Pablo les muestra la necesidad que tienen de entender lo que Dios se propuso en la persona de Cristo. Solo así podrán permanecer firmes en la fe. Pablo los conducirá a entender que la verdadera sabiduría
está en continuar viviendo en Cristo como se les había instruido al momento en que se les presentó el Evangelio. Lo que nos conduce a nuestro segundo punto, que es una advertencia hacia aquellos pensamientos persuasivos, es decir, aquellos dichos que buscaban convencer a los colosenses de que necesitaban algo más aparte de Cristo. Necesitaban experiencias y necesitaban prácticas que los conduzcan a sentir plenitud en Dios. El enemigo es astuto y nos hace creer muchas veces que ciertas cosas en nuestras vidas no tienen nada de malo. Ahora, cuando las examinamos a la luz de Cristo y cuando las examinamos a la luz de su gloria, descubrimos que también nosotros, como los colosenses, estamos expuestos a razonamientos sutiles y persuasivos que buscan alejarnos de Cristo. En esto entra nuestro trabajo, en esto entra la familia, en esto entran nuestros sentimientos, en esto entran nuestras actividades diarias, en esto entran nuestras responsabilidades, en esto entra también nuestro tiempo de recreación. Hermanos, cada una de estas cosas, si no nos conducen más a Cristo, lo que hacen es apartarnos de Él, aunque no nos guste muchas veces escucharlo. ¿Qué tiene de malo trabajar todo el día? Si es algo que debemos llevar con responsabilidad, decimos muchas veces. ¿Qué tiene de malo pasar mucho tiempo con mi familia? ¿Qué tiene de malo tener mi espacio para distenderme? ¿Qué tiene de malo dedicar mi tiempo a las cosas que me gustan hacer? Ahora, si esas cosas no nos conducen más a Cristo, sino que sirven como excusa para no profundizar en el conocimiento de Él cada día, para no acercarnos a Él con el fin de arraigar nuestras vidas y nuestros corazones cada día más a Él, cada una de esas cosas, créanme, entra en la categoría de razonamientos persuasivos. Y si bien en aquel entonces había ciertas cosas características que los conducían a los colosenses a alejarse de la plenitud que debían buscar en Cristo, la situación que nosotros hoy en día vivimos es la misma. Serán diferentes cosas, pero en fin, si no nos llevan a sentirnos plenos en Cristo, lo único que van a hacer es desviar nuestra mirada como hijos de Dios y empezar a buscar esa plenitud en otras cosas. Sea lo que sea, si no nos conduce más a Cristo, nos conduce lejos de Cristo. Y eso es un grave peligro para nuestras vidas hoy en día. Es una amenaza latente hacia la verdad del Evangelio. Y debemos estar vigilantes a cada una de esas cosas que en nuestro día a día nos incline el corazón a buscar por fuera de Cristo lo que en Cristo deberíamos encontrar. El mundo va a poner en nuestra mente infinitos métodos para alejarnos de la plenitud que solo hallamos en Cristo. Si tu vida cristiana se encuentra buscando plenitud en algo que no sea Cristo, déjame decirte que siempre vas a sentir que algo te está faltando. Nunca vas a poder experimentar la plena confianza y la plena seguridad que solo la persona de Cristo puede traer a tu corazón. Pablo no estaba con ellos y aún así les dice que su espíritu estaba con ellos, que su corazón está con ellos y que se alegra de verlos vivir ordenadamente y seguir confiando plenamente en la persona de Jesucristo. Les dice, aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo.
La vida cristiana comienza con fe en Jesucristo y se desarrolla en la fe en Jesucristo. Nunca dejamos de alimentar nuestra fe en Él. Y para eso es necesario que busquemos conocer más y más a la persona de Cristo. Conocerlo más de manera tal que nuestra vida vaya siendo transformada a su imagen. Si no buscas conocer más a Cristo, entonces la realidad es que no estamos entendiendo de qué se trata la vida cristiana. Y a su vez, estamos en un grave peligro de estar siendo engañados, creyendo que estamos viviendo como Dios quiere que vivamos, cuando solo nos encontramos viviendo como nosotros queremos. Cuidado con hallarnos viviendo de esa manera. Es necesario permanecer firmes en la fe que recibimos cuando conocimos el Evangelio. Decía Lutero que la fe que salva es la misma fe que santifica. Comienza con Cristo, continúa con Cristo y culmina en Cristo. No hay otro camino, hermanos. Al mostrarles Pablo a los colosenses la necesidad de comprender esto, de manera tal que no se dejen engañar, lo que hace es fijar la fe de ellos una vez más en Cristo y nada más que en Cristo. Por lo cual, Pablo va a terminar esta sección con una exhortación a permanecer en Cristo así como lo habían recibido, lo cual es la idea central del pasaje que vemos hoy. Dice los versículos 6 y 7, por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Pablo finaliza esta sección con un llamado a permanecer en Cristo, así como les fue presentado. De la manera en que lo recibieron, de la manera en que aprendieron a Cristo, les dice Pablo, así anden en Él, así vivan en Él, así permanezcan en Él. Muchas veces vamos tras la búsqueda de conocimientos más y más profundos y complejos, de manera que sean un reflejo del crecimiento de nuestra espiritualidad. Sin embargo, hermanos, ese no es el camino. La verdadera espiritualidad se halla en permanecer y perseverar en la fe en Jesús. Vivir firmes en esa fe. Caemos en el error de buscar una satisfacción cada vez mayor, dejando a Cristo fuera de la fórmula en nuestras vidas, cuando no solo debería ser Cristo el centro de toda nuestra santidad, sino que también debería serlo el todo. Solo en la medida en que conozcamos más a Cristo es que vamos a poder experimentar un verdadero crecimiento espiritual en nosotros. Y no me refiero a un crecimiento de conocimiento intelectual, sino que nuestra vida va a reflejar en cada aspecto ese crecimiento que viene de Dios. ¿Y de qué se trata el andar en Cristo al cual Pablo llama a los colosenses? Bueno, lo explica en el versículo 7. Se trata de estar arraigados, les dice Pablo, firmemente a Cristo. Una planta echa raíces en la tierra, de donde se nutre, de donde obtiene todo lo que necesita para vivir y para crecer, de donde obtiene todo lo que necesita para su desarrollo. Y de la misma manera, nosotros como hijos de Dios, estando arraigados a Cristo,
Él nos llenará de todo lo que necesitamos para vivir como a Dios le agrada y crecer en su propósito para nuestras vidas. Podremos nutrirnos de Él cada día más, obtener de Él todo lo que necesitamos para una vida plena, todo el conocimiento y la sabiduría que necesitamos para caminar firmes y fieles a Dios en este peregrinaje se logra estando arraigados más y más a Cristo. De esta manera, nuestra fe se fortalecerá cada día más y rebosaremos de gratitud. De eso se trata la vida cristiana, de extraer de Cristo todo lo que nuestra vida necesita y así poder permanecer firmes en la fe, llenos de gratitud. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Mirar a Cristo y solo a Cristo. Buscar en Él todo y nada fuera de Él. Solo así experimentaremos cada día un más profundo sentir de plenitud y de seguridad en el maravilloso plan que Dios se propuso en la persona de Cristo. Solo así podremos escapar de pensamientos, ideas, razonamientos ingeniosos y de sentimientos engañosos que el mundo nos ofrezca, que solo buscan conducirnos y alejarnos del valor que tiene la persona de Cristo, y de esa manera desvía nuestras vidas y nuestra mirada de Él. Y así dejaremos de buscar incansablemente algo que nos haga sentir plenos, porque de hacerlo nunca lograremos sentir plenitud, solo en Cristo. Pablo estaba preocupado por los hermanos de Colosas, para que no caigan en engaños que los alejen de Cristo y de la manera en que Cristo había sido presentado a ellos, como aquel que es la imagen misma de Dios, como aquel por el cual fueron creadas todas las cosas y para quien fueron creadas todas las cosas, como aquel en quien todas las cosas permanecen, como aquel que tiene en todo la primacía, como aquel en quien habita toda la plenitud de Dios, como aquel en quien está depositada toda nuestra esperanza, como aquel en quien estamos completos. Dios nos ayude a buscar toda plenitud en la persona de Cristo, a buscar cada día profundizar en su conocimiento, a dejar aquello que este mundo nos hace creer que es indispensable para sentirnos plenos, a estar atentos para no ser engañados por aquellas cosas que solo son temporales y que son perecederas, a contemplar a Cristo de la misma manera en que lo hicimos cuando creímos en Él y a permanecer firmes en esa fe, a continuar viéndolo de la misma manera cada día, a continuar deseándolo de la misma manera cada día, a continuar sintiendo amor por Él de la misma manera en que lo hicimos al principio, a continuar depositando toda nuestra confianza de la misma manera en que lo hicimos al principio, a continuar entregando nuestras vidas a Cristo de la misma manera en que lo hicimos al principio. Que Dios nos ayude a que de la manera en que recibimos a Cristo cuando escuchamos el Evangelio, que de esa misma manera andemos en Él cada día de nuestras vidas, que de la misma manera vivamos en Él cada día de nuestras vidas, que de la misma manera nos hallemos arraigados y edificados en Él cada día de nuestras vidas. Solo así nuestra fe se fortalecerá a cada momento y en el proceso y en el andar de nuestras vidas podremos rebosar de gratitud. Centrémonos en Cristo y vayamos cada día a Él.
Solo así podremos escapar de todo engaño que el pecado nos presente y que busquen alejarnos de Cristo. Solo así hallaremos la verdadera plenitud en Cristo que Dios nos otorgó. Como recibimos a Cristo, hermanos, así vivamos cada día en Él. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por confrontarnos con tu palabra. Te damos gracias porque muchas veces creemos que conocemos el camino, porque muchas veces creemos que con sabiduría escogemos la manera en que vivimos nuestro día a día, porque muchas veces nos creemos sabios en la manera en que buscamos crecer en nuestra espiritualidad, porque muchas veces creemos que en la manera en que nos conducimos y que caminamos en nuestro día a día es la manera en que vamos a poder agradarte y crecer como tus hijos. Aún así, Señor, nos hace ver cuán débiles somos y cuán cerca estamos cada día de caer en el error, de ser engañados con maneras de pensar, con forma de sobrellevar las cosas, con manera de disponer nuestro tiempo, con manera de tomar decisiones. Cuán pronto estamos a engañarnos, Señor, de estar haciéndolo de una manera que solo nos aleja de Cristo. Sin embargo, tu palabra, Señor, nos llama una vez más a volver nuestra mirada a Él, a volver a mirar a ese Jesús que cautivó nuestro corazón, a volver a mirar a ese Jesús que abrió nuestros ojos y que nos hizo ver la necesidad que tenemos de Él, a inclinar nuestra mirada y volver a ver a Cristo, el cual cargó con todos nuestros pecados, a volver nuestra mirada a Él una vez más y volver a sentir esa plenitud que tú nos has dado en Él. Señor, guardanos, cuidanos, protégenos de cada forma sutil, de cada pensamiento persuasivo, de cada sentimiento en nuestro interior que nos haga creer que vamos camino a un crecimiento espiritual y que lo único que está haciendo es llevar nuestras vidas a alejarnos más y más de ti. Señor, permítenos ver y vivir, Señor, arraigados a Cristo. Permítenos, Señor, buscar en Él ese sentir de plenitud que nos has dado, del cual tu Evangelio, Señor, nos habla con total claridad, Señor. Permítenos, al despertar cada día, entender que solo contemplando a la persona de Cristo en nuestras vidas es que vamos a poder alinearnos al propósito y a la voluntad por la cual nos has escogido. Que solo mirando a Cristo y buscando conocerlo cada día más, vamos a poder, Señor, sentirnos plenos en Él, sentirnos completos en Él. Que solo de esa manera, Señor, podremos encaminar nuestras vidas en este mundo de manera tal que te glorifiquen. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, porque si no, nos vamos a encontrar perdiendo el tiempo y no queremos hacerlo. Señor, que no pasemos por alto aquellas verdades básicas de tu Evangelio que llevan a que nuestro corazón rebose de gratitud y de plenitud en Cristo. Vuélvenos más y más a aquellas verdades. Permítenos sondar y experimentar y nadar en las profundidades de la persona de Cristo, Señor, de manera tal que no necesitemos nada más,
de manera tal que nuestros corazones huyan de aquellas cosas que este mundo busca que se arraiguen en nuestras vidas. Solo así, Señor, podremos permanecer fieles. Solo así nuestra fe podrá ser edificada. Solo así, Señor, podremos vivir rebosando de gratitud. Te pedimos perdón. Porque cuántos caminos, porque cuántos pensamientos, porque cuántos sentimientos en nuestro día a día buscan plenitud por fuera de Cristo. Te pedimos perdón. Te pedimos que una vez más laves nuestros pecados en Él y nos permitas mirarlo y caer rendidos ante su persona. Te agradecemos porque nos hablas claramente a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos permita obedecer y atesorar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.